Bien, buen día. En esta editorial quiero compartir con ustedes un hecho histórico que sucedió en la Universidad de Salamanca cuando Miguel de Unamuno era rector y tuvo una expresión que escandalizó a los creyentes, en particular al obispo de Salamanca, ¿no? Unamuno dijo ni más ni menos que Dios no existe, ni más ni menos. Entonces era un hombre muy reconocido, ¿no? Unamuno, Miguel de Unamuno, en España, en todo el mundo. Y entonces, ¿cómo? Que no existe, que existe. Ustedes habrán participado o han escuchado o leído estos debates interminables que hay, si Dios existe, si Dios no existe. Y Unamuno, que era un hombre muy inteligente, no iba en contra de la existencia de Dios, sino en contra de lo siguiente, de que estamos haciendo de Dios un objeto de conocimiento. Y cuando convertimos a Dios en un objeto de nuestra razón, ya no es Dios, ya no es Dios. Entonces Unamuno respondió, y voy a leer el texto, dice: Dios no existe, sino más bien sobreexiste. Vale decir que la existencia de Dios no es unívoca a la existencia de los objetos que nos rodean, de esta computadora, de aquel árbol, o mi propia existencia. O sea, es lo que en la Edad Media llamaban la eminencia, ¿no? Un camino de excelencia. Decía Santo Tomás de Aquino que uno tiene que afirmar de Dios la existencia, pero después negarla. Decir que existe, pero no existe tal como entendemos la existencia a partir de la realidad que nos rodea. Y después un tercer momento sería de eminencia. Es lo que Unamuno llama aquí la sobreexistencia. Dios no existe, dice, sino más bien sobreexiste y está sustentando nuestra existencia existiéndonos. Es muy interesante para aquellos que nos gusta la lengua en sí misma, ¿no? Esta libertad de Unamuno al crear un verbo, no es que lo crea un verbo, pero está haciendo el verbo existir transitivo, ¿no? Existiéndonos, dice él. ¿Qué significa existiéndonos? Nunca usamos esta expresión. Quiere decir que dándonos la existencia, siendo no un objeto que existe, sino aquello gracias a lo cual nosotros existimos. Bien. Supongo que el obispo se habrá tranquilizado, pero es exacto. Toda discusión acerca de la existencia de Dios parte de un prejuicio racionalista, saber que podemos hacer de Dios un objeto de análisis cuando Dios en realidad sobreexiste. Ahora, claro, uno se pregunta, ¿y entonces en qué queda esta eterna discusión, este eterno debate entre la existencia de Dios o no? Cuando uno observa, y yo un poco, es también mi trabajo, ¿no? De ver en qué andan estas cosas en internet, qué sé yo, y uno siente lo artificial del debate. Es un debate artificial. Entonces, uno demuestra, el otro niega, cuando en realidad el debate parte de un principio falso, a saber de que Dios es un objeto de conocimiento, ¿no? Bueno, esto me parece a mí interesante, esta salida de Unamuno, esta sobreexistencia de Dios que nos propone otra forma de conocimiento. No es que Unamuno sea agnóstico,
aunque puede ser que lo haya sido, ¿no? Es una persona muy compleja, y no estoy hablando ahora de él, de su filosofía, sino de esta frase en particular. Se las propongo a su reflexión, ¿no? Pero que la aproximación a Dios no puede ser de ninguna manera, más allá de la conclusión a la cual lleguemos, no puede ser una aproximación a un objeto similar a un objeto científico o a una ecuación matemática o a una cosa. No podemos cosificar a Dios. En el momento que lo cosificamos, entonces estamos hablando de otra cosa que puede ser, o podemos llamar, la causa del mundo, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Decía San Francisco de Sales, decía: si lo entiendes, no es Dios. Si lo entiendes, no es Dios. Decía también Santo Tomás de Aquino, él decía: de Dios podemos conocer más lo que no es que lo que es. De modo que el conocimiento negativo de Dios, o sea, negar de Dios las imperfecciones de la naturaleza, es algo más cercano, nos acerca más al conocimiento de Dios que la afirmación de Dios. Es lo que se llama en la filosofía y en la teología oriental el camino apofático, vale decir, de negatividad, ¿no? De oscuridad. De modo que la expresión de Unamuno está, al menos aquí, en perfecta consonancia con la gran tradición cristiana o la gran tradición de la humanidad, y que nos recuerda el grave error del racionalismo moderno, que es el querer convertir, aún por parte de los que creen en Dios, a Dios en un objeto de conocimiento similar a cualquier otro objeto de conocimiento. Bueno, con esto termino. Que tengan un buen día.